En el mundo de la WWE, donde brillan luces deslumbrantes y se celebran leyendas, muchos gigantes pisaron el ring con el sueño de volverse imparables. Sus cuerpos eran enormes, su presencia intimidante, y desde el primer paso a través del telón, la atención del público se centraba automáticamente en ellos. Por un breve momento, parecía que nada ni nadie podía detener su ascenso. Pero la historia mostró otra realidad. Porque no todo hombre grande se convirtió en una gran leyenda. Algunos desaparecieron tan silenciosamente como llegaron. A pesar de las oportunidades, a pesar de los empujones, a pesar de todas las condiciones físicas, ¿qué salió mal? ¿Fue por falta de talento, por un mal momento o por decisiones entre bastidores que cambiaron carreras para siempre? Hoy empezamos a mirar hacia atrás, a estos gigantes olvidados. Hombres que una vez tuvieron esperanzas y luego desaparecieron en las sombras. Y comenzamos con el primer nombre de nuestra lista. 1. Mason Ryan. A diferencia de muchos otros gigantes, Mason Ryan no tuvo que esperar años en segundo plano antes de saltar a la fama. Fue lanzado pronto a la televisión semanal de la WWE, y ahí radicaba ya el problema. Una vez que las cámaras se enfocaron permanentemente en él, quedó claro que aún no estaba listo para ese papel. Con su físico musculoso y su aspecto llamativo, que recordaba mucho a una versión galesa de Batista, atrajo inmediatamente comparaciones que apenas le beneficiaron. Tras su contratación en 2009, Ryan fue enviado inicialmente a Florida Championship Wrestling, donde progresó rápidamente. La victoria en el campeonato de peso pesado de Florida de la FCW en 2010 pareció confirmar que había algo más en él que solo un cuerpo impresionante. Las victorias contra nombres como Bo Dallas o Richie Steamboat daban motivos para la esperanza de que la WWE estaba construyendo una futura estrella. Pero en el gran escenario de Raw, las cosas cambiaron. Como miembro del grupo Nexus, Ryan no pudo convencer a los fans ni desarrollar una identidad propia. Sus apariciones parecían cada vez más inseguras, y tras la disolución del grupo, perdió definitivamente relevancia. A pesar de un breve intento en NXT, no logró reiniciar su carrera. En 2014, la WWE se separó de él, y un gigante antaño prometedor desapareció casi sin hacer ruido. ¿Podría haber salvado más tiempo su carrera, o su destino ya estaba sellado? 2. Mark Jindrak. Entre los gigantes que estuvieron a punto de desempeñar un gran papel en la WWE y luego cayeron en el olvido, Mark Jindrak ocupa un lugar especial. Antes de su paso a la WWE, ya se había hecho un nombre en la WCW y era considerado un joven y atlético peso pesado, con sólidas habilidades en el ring. Cuando Vince McMahon adquirió la WCW en 2001, Jindrak parecía estar en el lugar y momento adecuados, listo para el siguiente gran paso en el escenario de wrestling más grande del mundo. Inicialmente, sin embargo, permaneció mayormente en el área de desarrollo o apareció esporádicamente en programas como Heat. El punto de inflexión llegó en 2003, cuando la WWE planeó seriamente introducirlo como el cuarto miembro del legendario grupo Evolution. Los segmentos promocionales ya grabados sugerían que Jindrak estaba a punto de hacer historia junto a Triple H, Ric Flair y Randy Orton. Pero antes de que estos planes se llevaran a cabo, la dirección dio marcha atrás. La razón fue la falta de química dentro del grupo, y Jindrak fue reemplazado en el último minuto. En su lugar, Batista recibió esta oportunidad única, mientras que la carrera de Jindrak en la WWE se desvanecía lentamente. Los intentos como luchador de equipo o en solitario resultaron ineficaces, hasta que dejó la compañía en 2005. ¿Fue solo mala suerte o este único momento decidió todo su destino? 3. Omos. Cuando la WWE buscaba nuevos nombres en los últimos años para continuar la tradición de gigantes legendarios, Omos fue considerado inicialmente una gran esperanza. Con una altura de más de 7 pies y una estatura que hacía parecer pequeños incluso a pesos pesados experimentados,
Pisó el escenario como un coloso viviente. Ya en sus primeras apariciones dejó una impresión duradera, solo por su apariencia y su aura amenazante, cualidades que la WWE siempre ha valorado en los hombres grandes. Omos hizo su debut junto a AJ Styles, uno de los luchadores más técnicamente dotados de su generación. Esta combinación de fuerza bruta y fineza técnica funcionó sorprendentemente bien e incluso llevó a la consecución de los títulos de parejas. En este papel, Omos parecía protegido, dominante y peligroso. Pero en cuanto se separó de Styles, sus debilidades se hicieron cada vez más evidentes. Sus combates parecían lentos, predecibles, y carecía de la agilidad para cautivar al público de forma duradera. A pesar de sus apariciones contra grandes nombres como Brock Lesnar o Bobby Lashley, nunca logró despertar un entusiasmo genuino. Omos aparecía, desaparecía de las historias y apenas dejaba una impresión duradera. Al final, quedó la constatación de que incluso un tamaño extraordinario no es suficiente sin técnica y profundidad. ¿Fue su fracaso inevitable o un camino diferente podría haber salvado su carrera? 4. Luther Reigns. Entre los muchos gigantes que aparecieron en la WWE y desaparecieron con la misma rapidez, Luther Reigns es un nombre que hoy apenas se menciona. Cuando se unió a la compañía en 2003, traía consigo todo lo que se esperaba de un hombre grande: una estatura masiva, un porte intimidante y una presencia que, a primera vista, parecía tener potencial para un evento principal. La WWE lo colocó inmediatamente al lado de Kurt Angle, una de las mayores estrellas de la época, una clara muestra de confianza y una enorme oportunidad para un recién llegado. Pero ya después de unas pocas apariciones, quedó claro que Reigns tenía dificultades para justificar esa confianza. Sus movimientos en el ring parecían torpes y carecía de la seguridad técnica para hacer que los combates más largos fueran emocionantes. A pesar de sus ventajas físicas, no logró establecer una conexión real con el público. Sin una personalidad clara y sin una reacción emocional de los fans, su impulso comenzó a desmoronarse rápidamente. Un último rayo de esperanza llegó cuando fue puesto en una rivalidad con The Undertaker. Pero tampoco pudo aprovechar esta oportunidad. La derrota prácticamente selló su destino, y las reacciones del público fueron casi inexistentes. Poco después, desapareció en papeles secundarios, antes de dejar la WWE y poner fin a su carrera. ¿Fue falta de talento o simplemente el momento equivocado para otro gigante? 5. Tyson Tomko. Cuando la Attitude Era llegaba a su fin y la WWE buscaba nuevas caras para una nueva generación, la mirada se posó rápidamente en Tyson Tomko. Con su imponente estatura, su mirada fría y un aura que irradiaba puro peligro, parecía ser exactamente el gigante que Vince McMahon buscaba. Tras su contratación, fue enviado primero a Ohio Valley Wrestling para trabajar en sus habilidades, antes de ascender poco después al roster principal. Tomko dejó su primera gran impresión como ejecutor silencioso al lado de Christian. En este papel, funcionó a la perfección. Apenas hablaba, intervenía cuando era necesario y actuaba como un obstáculo imparable para cualquier oponente. Los fans le recordaban como el hombre que resolvía problemas antes de que surgieran. Esta posición le dio una identidad clara y permitió vislumbrar su potencial. Pero cuando la WWE intentó establecerlo como luchador individual, esa impresión se desvaneció rápidamente. Sin el papel protector de ejecutor, le faltaba el carisma para convencer de forma duradera. Cayó en la zona media. Varios intentos fracasaron, y finalmente la compañía se separó de él. A pesar de apariciones posteriores en otras promociones, su etapa en la WWE fue una historia de oportunidades perdidas. ¿Deberían haberse quedado como ejecutor silencioso? ¿O el salto a estrella individual fue demasiado grande desde el principio? 6. Matt Morgan. Matt Morgan fue presentado una vez por la WWE como un gigante con un potencial extraordinario. Su impresionante tamaño, su cuerpo bien entrenado y una agilidad que rara vez se veía en hombres de su formato,
le hacían parecer un personaje de una película de acción. Ya desde el principio, la WWE transmitió la impresión de que Morgan poseía todo para convertirse en uno de los grandes dominantes de su generación. Fuerza, carisma y presencia eran innegables. Al principio, mostró un rendimiento sólido en el ring y demostró que podía hacer más que solo intimidar. Pero en lugar de construir consistentemente sobre esta base, la WWE cambiaba constantemente su papel. A veces era presentado como una fuerza destructiva. Poco después lo metían en combates menos importantes. El punto más bajo llegó con un extraño gimmick de tartamudeo, que destruyó toda seriedad, y le arrebató el aura que con tanto esfuerzo había construido. Precisamente eso es lo que hace su caso tan frustrante. Morgan poseía atletismo y resistencia, cualidades que muchos otros gigantes echaban en falta. Sin embargo, carecía de una visión clara entre bastidores. Sin historias fuertes y sin un lugar fijo en el programa, su nombre se fue desvaneciendo. Al final, quedó la impresión de un hombre que lo tenía todo, pero al que nunca se le permitió realmente lucirlo. ¿Fue Matt Morgan una víctima de malas decisiones o un ejemplo más de potencial desperdiciado? 7. Vance Archer. No todos los gigantes que fracasaron en la WWE desaparecieron por completo del mundo del wrestling. Vance Archer es el mejor ejemplo de ello. Cuando llegó a la WWE en 2009, era considerado un talento hambriento con un fuerte poder de golpeo y una apariencia imponente. Su contratación parecía prometedora y rápidamente fue utilizado en la revivida SW, una marca que ya había impulsado muchas carreras. Allí, Archer comenzó con una impresionante racha de victorias, derrotando a nombres experimentados y transmitiendo la impresión de un monstruo en ascenso. Por un breve momento, pareció que le esperaba un gran futuro. Pero este impulso terminó abruptamente cuando su racha fue detenida, y la aura de invencibilidad desapareció. Sin esta protección, su personaje perdió efecto y la atención de los espectadores disminuyó. Más tarde se trasladó a SmackDown y formó un equipo de parejas, pero problemas internos impidieron un desarrollo sostenible. En 2010, la WWE finalmente se separó de él. Pero a diferencia de muchos otros, Archer encontró un nuevo camino. Fuera de la WWE, se reinventó y demostró que una carrera fallida en la WWE no tiene por qué significar el final. ¿Fue su partida un fracaso o el comienzo de un capítulo más grande? 8. Bam Neely. Entre los muchos gigantes que no lograron establecerse en la WWE, Bam Neely es uno de los nombres más olvidados. Cuando apareció en la SW en 2008, fue presentado como el guardaespaldas musculoso de Chavo Guerrero, quien en ese momento ostentaba el título mundial. Su tarea estaba claramente definida: intimidar, proteger y servir como barrera física junto a una estrella establecida. Con su estatura, cumplió este papel sin problemas a primera vista. A través de la colaboración con Chavo, Neely estuvo regularmente en el ring y tuvo la oportunidad de aprender de un luchador experimentado y técnicamente hábil. Sin embargo, a pesar de esta cercanía a la contienda por el título, no logró desarrollar una presencia propia. Incluso en los combates conjuntos, parecía intercambiable, casi invisible, como si fuera solo una parte del decorado y nada más. Los fans apenas lo percibieron y un personaje propio no surgió. Cuando terminó la conexión con Chavo, ese podría haber sido el momento para un nuevo comienzo. En cambio, su carrera se estancó por completo. Sin carisma y sin actuaciones convincentes en el ring, la dirección perdió rápidamente la confianza. Ya a principios de 2009 fue despedido, y su nombre desapareció casi de inmediato de la memoria de los espectadores. ¿Fue suficiente la altura por sí sola para quedarse? ¿O su destino estaba sellado desde el principio? 9. Mike Knox. Entre los gigantes olvidados de la WWE, Mike Knox dejó en muchos fans sobre todo una sensación de decepción. Con una altura de más de 2 metros y un peso muy superior a los 130 kilogramos,
parecía corresponder exactamente al ideal que Vince McMahon prefirió durante años. Tras su etapa en el circuito independiente, firmó con la WWE en 2005 y debutó poco después en la recién relanzada SW, donde inicialmente se le había asignado un papel serio. Pero desde el principio, Knox luchó contra la actitud de rechazo del público. Los fans de la SW eran críticos, ruidosos y difíciles de convencer, y Knox no logró establecer una conexión con ellos. Incluso una rivalidad con CM Punk, que en realidad podría haber servido de trampolín, pareció más bien un paso atrás. En una historia con Kelly Kelly, Knox perdió combate tras combate, mientras su oponente ganaba popularidad. El punto álgido de la decepción llegó en Survivor Series 2006, cuando Shawn Michaels lo eliminó en cuestión de segundos y lo humilló públicamente. Ese momento destruyó cualquier credibilidad restante. A pesar de otros cambios entre Raw, ECW y SmackDown, la WWE no encontró un lugar claro para él. Finalmente, en 2010, fue despedido. ¿Fue la presión del público, la falta de desarrollo o simplemente la falta de dirección lo que estancó su carrera? 10. Kurgan. Ya en sus primeros pasos en la WWF, Kurgan fue presentado como un gigante que debía aportar algo especial. A principios de los años 90 ya apareció en Dark Matches, pero no fue hasta 1997, cuando obtuvo su lugar fijo en la programación televisiva. Fue introducido como miembro de la Truth Commission bajo el liderazgo de The Jackal. Con su estatura masiva y su fuerza bruta, fue escenificado como un arma destructiva del grupo, un monstruo que eliminaba a sus oponentes sin esfuerzo. Su movimiento final, la garra de hierro, Iron Claw, fue muy promocionado y debía establecerlo como una figura temible. Pero en el ring, rápidamente salieron a la luz problemas evidentes. Kurgan parecía rígido, lento y muy limitado en sus movimientos. El público reaccionó con frialdad, ya que era difícil establecer una conexión con un luchador, cuyas apariciones ofrecían poca variedad y se basaban casi exclusivamente en su tamaño. Finalmente, la WWE optó por una reorientación completa. Kurgan pasó a formar parte de The Oddities, un grupo que apostaba más por el entretenimiento y las apariciones extravagantes que por la dominancia deportiva. Con ello, desapareció definitivamente cualquier oportunidad de presentarlo como una amenaza seria. Poco después, desapareció de la programación de la WWE. Su trayectoria demostró claramente lo rápido que un gigante puede pasar de ser un monstruo a un personaje secundario. ¿Fue esta transformación su salvación o ya el final definitivo? Estos gigantes pisaron una vez el escenario más grande del wrestling con enormes expectativas. Tenían tamaño, fuerza y a menudo también el primer gran empuje. Pero sus historias demuestran que todo eso por sí solo no es suficiente. Sin una dirección clara, sin conexión con el público y sin las decisiones correctas entre bastidores, incluso el cuerpo más grande puede caer en el olvido. Al final, quedaron nombres que pocos recuerdan y carreras que nunca alcanzaron lo que una vez pareció posible. Si te ha gustado este repaso y quieres ver más historias así de la historia de la WWE, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Escríbenos también en los comentarios qué gigante te ha sorprendido más.